si lo puedo poner, van a encontrar entonces que 1 metro en escala natural es 100 centímetros. Si utilizamos la cinta métrica o si utilizamos una regla. Ese 1 centímetro real, en escala natural, si yo le pongo una regla, sigue siendo 1 centímetro. A eso nosotros conocemos como escala natural. Y escrito, si nosotros ponemos 1, 2.1, se entiende que ese objeto está en el tamaño tal cual está en la realidad, es decir, de su escala natural. ¿Se ve? Todos los objetos que nosotros medimos con la cinta métrica o con la regla están en escala natural. Que puede ser escala natural centímetros, que puede ser en escala natural metros, que puede ser en escala natural pulgadas. La unidad puede ser cualquiera. ¿Hasta aquí todo el mundo claro? ¿Hasta aquí todo el mundo claro? Sí, profesora. Bien. La escala es la relación entre el dibujo y el objeto real. Nosotros la podemos leer de la siguiente manera. D, 2 puntos O, que en el caso de la escala natural sería 1, 2.1, diciendo que el primer valor corresponde al dibujo, es decir, a la proporción del dibujo, mientras que el segundo valor es el objeto con respecto al dibujo. Tomando en cuenta la lectura de la escala, podemos identificar entonces si lo que estamos viendo es una reducción o una ampliación de un objeto en su escala natural. Es decir, si ya yo no puedo dibujar algo en un papel porque mide 1 metro, entonces yo tengo que buscar de qué forma yo puedo dibujarlo más pequeño conservando sus proporciones. Para poder conservar entonces las proporciones, yo tengo que valerme del escalímetro y tomar en cuenta que a partir de ahora en adelante ya nosotros no vamos a trabajar centímetros, sino que vamos a comenzar a trabajar con metros. Y vamos a relacionar entonces al metro como la unidad principal y al centímetro como un submúltiplo del metro. Ahora en adelante, la relación de nosotros será metros como la medida global y los decimales serán entonces centímetros, porque son submúltiplos del metro. Para tratar de representar los objetos en un tamaño diferente, nosotros utilizamos escalas de reducción si lo que nosotros queremos es achicar el tamaño de un objeto para que nos quepa en una hoja de papel, y aplicamos a escalas de ampliación si nosotros queremos agrandar un detalle o algo para que se vea en una escala que pueda ser cómodamente apreciado. Tenemos las dos cosas, hay cosas que son muy chiquitas en escala natural y nosotros necesitamos agrandarlas, mientras que hay cosas muy grandes que nosotros necesitamos achicarlas. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, profe. Bien, vamos a ver entonces los ejemplos disponibles aparte de la escala natural. El primer grupo o el primer ejemplo que nosotros tenemos son las escalas de reducción. ¿Qué nosotros reducimos con las escalas de reducción? Nosotros reducimos el dibujo. ¿Ok? El uso de escalas lo que ayuda es a reducir o ampliar el dibujo, no el objeto en la vida real. El objeto en la vida real ya está en escala 1. Eso ya no se puede cambiar, es lo que es. Pero nosotros a la hora de diseñar o a la hora de dibujar, como no lo podemos meter en el papel o es muy pequeño, nosotros nos valemos de una escala de reducción al achicar. ¿Qué achicamos? Lo que vamos a dibujar. En la escala de reducción, en el primer caso, nosotros tenemos en la vida real 1 centímetro. ¿Lo ven? En la vida real. Lo que tengo en la vida real es 1 centímetro. Pero empleando la escala 1 en 100, es la primera escala de reducción que tenemos,
100 centímetros son igual a 1 metro. Es decir, si yo tengo la escala 1 en 100, cuando yo vea lo equivalente a 1 centímetro, eso ya no es 1 centímetro, eso va a ser entonces 1 metro. Y 1 metro es igual a 100 centímetros. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo que ustedes ven en el dibujo, que se supone que está en escala natural, en 1 centímetro, es entonces 100 veces más grande en el objeto. Es decir, lo que yo dibujé que mide aquí 1 metro, por decir algo, es 100 veces más grande en el objeto real, en el objeto verdadero que yo tengo al lado. Entonces, por eso la escala se escribe 1 en 100. ¿Ven? La primera escala de reducción es 1 en 100. La segunda escala que tenemos de reducción es escala 1 en 50. Ojo, que en el anterior ustedes tienen un montón, pero aquí les voy a enseñar los dos ejemplos más típicos. La escala 1 en 50 es 1 centímetro en la vida real, es decir, 1 centímetro en la escala natural, viene siendo 0.5 metros, es decir, medio metro o 50 centímetros. ¿Se entiende? Sí, profesora. Escala en 50 es lo mismo que 1 centímetro igual a medio metro. Por eso, lo que ustedes leen en el dibujo, es decir, lo que ustedes dibujaron, que mide 1 centímetro, en la vida real es 50 veces más grande en el objeto. La escala 1 en 20. 1 centímetro es igual a 0.20. Es 20 veces más grande en el objeto. Y así sucesivamente, mientras más chiquito se haga el número, más veces necesitan representar ese centímetro para poder tener la figura final. Entonces, mientras más grande sea el número que acompañe, más pequeñito se va haciendo el dibujo. Mientras más chiquito sea el número, más grande va siendo el dibujo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces cómo funcionan las escalas de ampliación. Las escalas de ampliación son el caso contrario, es decir, si el objeto que yo quiero diseñar es pequeñito, 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 yo necesito buscar la manera que me quepa dentro de un formato que yo lo pueda ver. Imagínense que usted está diseñando una cosa que mida 5 o 6 milímetros, una pieza pequeña, pero 5 o 6 milímetros yo no lo puedo medir en escala natural y yo poder verlo y entenderlo. Entonces, cuando es ese caso que el objeto que estoy dibujando es casi milimétrico, yo necesito entonces lo contrario, ampliar el dibujo. Al ampliar el dibujo, si utilizamos la misma referencia anterior, si yo amplío el dibujo 1 centímetro en el primer ejemplo, que es escala de ampliación 2 en 1, 1 centímetro viene siendo lo mismo a 0.5 centímetros. Siendo lo contrario, lo que yo veo en el dibujo es 2 veces más pequeño en el objeto. Y en ese sentido, la escala por eso se llama 2 a 1. ¿Se ve? Aquí no trabaja con metro, porque no está agrandando, él está manejando de centímetro a centímetro. En el caso de la escala 10 en 1, que es este caso que está abajo, en el caso del 10 en 1, 1 centímetro representa 1 milímetro. Por tanto, lo que yo veo en el dibujo en 1 centímetro es 10 veces más pequeño en el objeto en la vida real. Y en ese caso tenemos una escala de ampliación 10 a 1. Hasta aquí, todo el mundo claro. En el caso de nosotros, en arquitectura y en diseño, nosotros tendemos a emplear escalas de reducción, porque los objetos que nosotros diseñamos normalmente son objetos grandes.
una casa, un baño, una puerta, o sea, son objetos grandes, son objetos que no me caben en una hoja de papel. Por tal razón, lo que yo hago es que yo los reduzco con una escala de reducción. ¿Qué escalas de reducción? Vamos a ver entonces, primero, cómo nosotros definimos qué escalas de reducción y después los ejemplos. Para poder tener escalas precisas y saber cómo estamos ampliando las diferentes figuras, nosotros nos valemos del uso de los escalímetros. Recordemos que el escalímetro es un instrumento que se emplea para medir o representar distancias en las diversas escalas. El escalímetro como tal es una regla de tipo triangular, como estas tres que vemos aquí, en donde se nos permite tomar medidas o marcar medidas empleando las diferentes escalas que tiene cada uno de los lados de esa escala o de esa regla triangular. En un escalímetro tradicional, es decir, en un escalímetro triangular, nosotros estamos manejando alrededor de 6 escalas. Y yo les recomendé a ustedes que trataran de buscar un escalímetro que manejara escalas de 1 en 100, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 25, 1 en 75 y 1 en 33 1/3. Que a pesar de ser una escala en fracción, es una escala que nosotros utilizamos mucho en arquitectura. Se verá raro el 1 en 33 1/3, pero esa es una de las que más utilizamos en arquitectura. Nosotros también recordemos que existen otras variantes de escalímetro, como este escalímetro abanico, que yo personalmente tengo uno de esos y el que yo tengo tiene años. Y me gusta porque, a diferencia del escalímetro triangular, que yo nada más manejo 6 escalas, yo puedo manejar en este alrededor de 20 escalas. Porque si es un abanico de 5 por 4 cada una, pues estamos hablando de que son 20 escalas las que puedo manejar. Las recomendaciones con el escalímetro, que son muy importantes, incluyen no utilizar el escalímetro para trazar líneas, porque de aquí sí voy a dejar de compartir y necesito que me vean. El escalímetro no es para trazar las líneas. Ya ustedes saben que trazar las líneas ustedes lo hacen con la escuadra. El escalímetro es para medir. Se supone entonces que usted traza una línea como línea guía y entonces luego usted viene con el escalímetro y busca la escala y entonces usted pisa y pone el puntito donde usted tiene el metro, los 2 metros, los 4 metros, los 5 metros. Pero usted no dibuja con el escalímetro. ¿Por qué? Porque hagas una idea que usted tiene un escalímetro de abanico. El escalímetro de abanico es demasiado aguadito, usted no puede trazar una línea y que eso le quede recto. Entonces, por tal razón, uno no usa estos instrumentos para trazar. Estos instrumentos son para medir, para pasar medidas, para ver o verificar medidas, pero por nada del mundo es para trazar líneas. Mientras más grande sea el dibujo, es decir, mientras yo utilice una escala más pequeña, el dibujo se va a ver más grande, y cuando el dibujo se va a ver más grande necesita una mayor cantidad de detalles. Es decir, yo voy a dibujar una cosa en 1 en 50, 1 en 50 es una escala que hasta el pelo del gato se ve. Entonces, más detalle tenemos que aportar. Última recomendación: una vez que uno comience a incorporar el uso del escalímetro en nuestro dibujo, no solo tiene ahora que limpiar las escuadras, sino que ahora también tiene que limpiar los escalímetros, porque los cantos del escalímetro son muy susceptibles a ensuciarse y el escalímetro tiende a ensuciar el papel muchísimo. El escalímetro no es para agarrarlo con el exacto o con el cortador de papel y cortar. Y les digo esto porque a veces cuando ya que dan un maquetismo, les encanta agarrar el escalímetro porque es cómodo y pasarle el exacto. Eso sí daña el acrílico del escalímetro, y créanme que un escalímetro cortado o que le falte un canto no funciona igual, o sea, no trabaja bien, les va a dar problemas. ¿Hasta ahí todo el mundo claro? Sí, profesor. Después de las escuadras, de la escuadra del cartabón, el escalímetro se mejora. De hecho, después que usted se gradúa, el escalímetro sigue siendo su mejor amigo. Usted no me ve a mí con las escuadras en la cartera, pero usted sí me ve a mí con el escalímetro en la cartera. Y todavía, yo siempre ando con mi escalímetro en la cartera.
A mí me dan un plano que tengo que revisar, yo saco el escalímetro una vez para ver en qué escala está. Esto es del tipo de herramientas que el arquitecto usa el resto de su vida. Esto es como la brújula para el marinero. Esto es lo que te permite a ti ubicar y saber realmente en qué escala se está dibujando. Y es que la escala en un dibujo lo es todo. La escala nos da la información, aparte de la arquitectura o el diseño. Pero fundamentalmente la escala nos permite ubicar la figura humana, ubicar las alturas, ubicar las profundidades, ubicar toda la información que nos permite entender ese proyecto o ese plano que nos están presentando. Así que esto lo va a usar toda su vida. Bien, ¿por qué son importantes las escalas? Aparte del hecho de que ya vimos que hacen mucha referencia y en su carrera lo van a necesitar sacar, porque una vez que nosotros estamos metidos ya de lleno en lo que es el dibujo manual, las escalas son el mecanismo de toma o definición de medidas en los dibujos. Y es que usted cuando comienza a dibujar, a menos que tenga toda la experiencia del mundo, usted no sabe, voy a dejar de compartir para que sepan, usted no sabe qué tamaño de papel usted va a necesitar. El dibujo manual no es adivinar. Cuando usted comienza a dibujar un plano, usted tiene que haber hecho un ejercicio antes de en qué tamaño usted va a comenzar a dibujar las cosas. Incluso cuando usted comienza en dibujo digital, usted tiene que hacer un ejercicio para saber si en esa hoja de papel 2x3, que es la que nosotros usamos normalmente, o una hoja 3x4, me cabe esa planta arquitectónica. Y entonces usted viene con su escalímetro y comienza a hacer un estimado de en escala 50 me cabe, en escala 100 me cabe, en escala 75 me cabe. Si ya yo tengo definida mi escala de dibujo, me es más cómodo comenzar a desarrollar mi plano. Y vuelvo y les repito, incluso para el dibujo digital, porque en el dibujo digital yo comienzo a dibujar una planta arquitectónica, ya yo tuve que haber pensado claramente si eso me va a caber en la hoja en la que yo lo quiero imprimir.